Bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte de los videos de esta semana. En esta ocasión estaremos hablando acerca del uso de la coma específicamente. Bueno, sin más, vamos a ello. Procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia con el audio. Em, Muy bien, hablemos de la coma. La coma, en principio, indica una pausa pequeña dentro de un enunciado, es decir, una pausa dentro de una oración simple o una oración compuesta. Esa es la lógica de la coma, una pequeña pausa dentro de las oraciones, no dentro del párrafo, no dentro del texto, sino una pequeña pausa dentro de una oración. Partamos de esa idea. En ese sentido, entonces, ¿cuándo se utilizó la coma? Por ejemplo, se emplea la coma para separar los miembros de una enumeración simple, ¿verdad? Como por ejemplo, ese chico es un chico estudioso, reservado y de buenos modales, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la enumeración tiene tres elementos: estudioso, reservado, buenos modales. Pero hay que entender también que antes de las conjunciones i, o, e, u, que separan al último elemento de la enumeración, no se va a escribir coma. No se va a escribir coma. Por ejemplo, compra tomates, papas, güisquiles, cebollas y zanahorias. Si se fijan, la coma está separando los demás elementos de la enumeración, excepto el último, que va separado por esa i, ¿verdad? Esa conjunción llamada i. Sin embargo, hay una excepción a esa regla, fíjense, y la excepción es la siguiente. Cuando la preposición o enunciado que encabeza esa preposición esa conjunción, perdón, es, eh, es totalmente distinta a los enunciados anteriores. Por ejemplo, pintaron la pared, cambiaron los muebles y quedaron encantados. Si se fijan, pintar la pared, cambiar los muebles, de alguna manera indica un arreglo dentro de una casa, ¿verdad? Pero quedar encantados indica hacer arreglos en la casa. No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ese enunciado esa I puede ir precedida por una coma, al entender que se trata de un elemento de la enumeración totalmente diferente al del que se está hablando. Bien, también, si la enumeración constituye el sujeto de la oración o complemento verbal, van antepuestos al verbo, ¿verdad? Entonces, en ese caso no se pone coma. Por ejemplo, el gato, el perro, el gato y el ratón son animales mamíferos. Antes del verbo de la oración no se va a escribir coma. Por ejemplo, el gato, el perro y el ratón son animales mamíferos. Aunque hay una pausa ahí, que la hacemos al momento de hablar, jamás vamos a escribir la coma. No vamos a separar al sujeto de la oración de la acción dentro de la oración. Por ejemplo, de gatos, perros y ratones no quiere saber nada. Tampoco iría en la coma antes del no quiere saber nada, ¿verdad? Un verbo en negativo. No se puede escribir coma. ¿Por qué? Porque no se separa mediante este signo al sujeto del predicado de la oración. No se separa el sujeto del predicado de la oración. Muy bien, ¿qué otra norma podríamos tener respecto del uso de la coma? Que también se utiliza para separar las oraciones simples de una oración compuesta y yuxtapuesta. Por ejemplo, Pedro baila toda la noche. María lo espera en casa. Ella lo regañará. Esta es una oración compuesta, ¿verdad? Una oración compuesta y yuxtapuesta se llama. Eh, Entonces, ahí tenemos tres oraciones simples que forman una oración compuesta. Pedro baila toda la noche, María lo espera en la casa y ella lo regañará. Las tres son oraciones simples, pero al momento de unirla en una sola oración, pues va a ir separada por comas. Otro ejemplo, antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa llave, ¿verdad? Entonces son oraciones simples que de alguna manera podrán estar separadas mediante una coma. ¿Pero qué otro uso tiene la coma? Bueno, también se utiliza la coma para suprimir el verbo repetitivo dentro de una enumeración en una oración. A esto se le conoce como coma elíptica, es decir, para suprimir el verbo. El ejemplo sería, en el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos.
y los alimentos en las despensas. Si se fijan, aquí se utiliza exactamente el mismo verbo para todas las oraciones, pero para evitar decir colocó, 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 mejor suprimimos el verbo y lo sustituimos por una coma, porque si no fuera así, la oración quedaría de la siguiente manera. En el armario colocó la vajilla, en el cajón colocó los cubiertos, en los estantes colocó los vasos y los alimentos los colocó en la despensa. Entonces, en vez de repetir el verbo, lo que hacemos es suprimirlo y lo suprimimos y lo sustituimos mediante una coma. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los elementos en la despensa. También otro ejemplo puede ser, les digo a sus familiares que llegaría a las 3, a sus amigos que lo esperen a las 5, a su novia que estaría con ella a las 8 y consiguió ser puntual en todos los casos. Si se fijan, el verbo que se está suprimiendo es decir, ¿verdad? Les dijo. Les dijo a sus familiares que llegaría a las 3. A sus amigos les dijo que le esperen a las 5. A su novia le dijo que estaría con ella a las 8. Entonces, para evitar decir le dijo, le dijo, le dijo, les dijo, lo sustituimos mediante el uso de una coma. ¿Y qué otros usos puede tener la coma? Bueno, la coma también puede ser utilizada para aislar el verbo vocativo, eh, perdón, para aislar el vocativo de una oración. ¿Qué es el vocativo? Bueno, cuando nos estamos refiriendo hacia una persona. Por ejemplo, imagínense que ustedes se llaman Pedro. Entonces yo te digo, Pedro, ven acá. Entonces ese se llama el vocativo. Yo me dirijo a la persona, Pedro, a ti, a vos, Pedro, y te digo, ven acá. Te he dicho que vengas, Luis. Entonces, para separar el vocativo dentro de una oración, se utiliza la coma. Otro ejemplo puede ser cuando el vocativo va en medio. Cuando el vocativo va en medio de la oración, se va a escribir entre dos comas. Por ejemplo, estoy alegre, Isabel, por el regalo que me diste, ¿verdad? Entonces, eh, ese Isabel, que será el vocativo, se va a escribir entre dos comas, no solamente con una. Si el vocativo va al inicio de la oración, solo es una, si va al final, solo es una, y si va en medio de la oración, va a ser entre dos comas. Y finalmente, esta va a ser la última regla de este video. Nos faltan más reglas que las vamos a ver en la cuarta parte de los videos de esta semana. También podemos decir que se utiliza la coma para hacer preguntas, ¿verdad? Para hacer preguntas de la afirmación que le antecede. Por ejemplo, vendrás a casa, ¿verdad? Ahí debería ser casa, no cada, ¿verdad? Vendrás a casa, ¿verdad? Ese verdad, esa que es una pregunta, va a ser precedida por una coma. ¿Vos tenés clases o no? Entonces, esa vos tenés clases va a separar la pregunta mediante una coma. Si no tenés clases, ¿por qué no venís a mi casa? ¿Ok? Esa es la pregunta, va a ser separada de la oración, ¿verdad? Para aislar la pregunta de la afirmación, pues, que la antecede, se va a hacer mediante una coma. Y finalmente, otro ejemplo, si yo te lo llevo, no te sale mejor. La pregunta se va a ver aislada mediante el uso de la coma. Entonces, afirmamos algo, pero mediante una pregunta y esa pregunta va a ser aislada mediante una coma. Bueno, muy bien. Cualquier consulta pueden hacerla, ya saben, en los canales de comunicación correspondientes. Nos vemos en la cuarta parte para finalizar el tema de esta semana. Adiós.